La Guerra Fría llegó a su fin hace mucho tiempo. Y a mí no me interesa el que sigan habiendo batallas que francamente empezaron antes de que naciera. Lo que me interesa es en resolver problemas, trabajar con ustedes, es lo que le interesa a los Estados Unidos, es por eso que hemos invertido tanto en nuestras relaciones bilaterales y es por ello que vamos a seguir invirtiendo en la creación del espíritu de alianza en pie de igualdad, respeto mutuo, sobre los cuales creo que el progreso puede seguir adelante. Muchas gracias. Hasta hoy el bloqueo económico, comercial y financiero se aplica en toda su intensidad contra la isla. Provoca daños y carencias al pueblo y es el obstáculo esencial al desarrollo de nuestra economía. Constituye una violación del derecho internacional y su alcance extraterritorial afecta a los intereses de todos los estados. No es casual el voto unánime, casi unánime, menos de Israel y los propios Estados Unidos en la ONU durante tantos años seguidos. Y mientras exista el bloqueo, que no es responsabilidad del presidente, y que por acuerdos y leyes posteriores se codificó con una ley en el Congreso, que el presidente no puede modificar, hay que seguir luchando y apoyando al presidente Obama en sus intenciones de liquidar el bloqueo. Bueno, leí el otro día que no te gustó mucho cómo definieron la interpretación que hicieron en La Nación de la cumbre, en donde dijeron que el gran ganador había sido Obama. Sí, por eso mandé un tuit, no muy, un poco agresivo, pero le dije que La Nación tenía que controlar el consumo de sustancias psicotrópicas en la redacción, porque no podía ningún periodista de La Nación decir que Obama había sido el gran ganador de la cumbre. Por favor, Obama fue derrotado, vapuleado en la cumbre. Digamos, se esperaba, según palabras de Roberta Jacobson, que es la secretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos del Hemisferio Occidental, que no hubiera ninguna intervención en relación a Venezuela en la cumbre. Ella dijo antes de la cumbre, un día antes, dijo, no se va a hablar de Venezuela. Fue de lo que más se habló de Venezuela, para derrota, digamos, del presidente Obama. Y después tuvo que aguantar a pie firme los discursos de Evo, el discurso de Correa, el discurso de Raúl Castro, que fue una pieza extraordinaria, ¿verdad? Y el tipo tuvo que quedarse ahí. Después ya se fue, en parte porque veía de que lo que se le venía con Cristina, ¿verdad? Que ya sabía de alguna manera por dónde iba a ir la cosa. También, ¿no? Muy duro, muy bueno el discurso de Cristina, muy bueno porque dijo varias cosas, grandes verdades, acabemos con el cinismo y todo lo demás, que es muy importante, ¿no es cierto?, decir eso. Hizo un reconocimiento de los 60 años de lucha del pueblo cubano, o sea, arranca un poco correctamente con lo del Moncada y antes, de manera tal que fue una contribución de mucha importancia y que realmente yo pienso que después de la cumbre de Panamá difícilmente Estados Unidos insiste en volver a tener otra cumbre de las Américas, salvo que se produzca un cambio muy fuerte en los gobiernos de la región, que haya un giro brutal hacia la derecha, cosa que no me parece demasiado probable, aunque hay que tener cuidado, ¿verdad? Y que vuelva a haber una América Latina como la que había en los años 50 y 60. Pero eso, aún con gobiernos, aún con gobiernos de derecha, como pensemos Santos en Colombia, ¿verdad? Que salió muy fuerte a criticar el decreto de Obama por el cual se declaraba absurdamente a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Sí, si uno recuerda, por ejemplo, el audio en donde Fox le pide a Fidel Castro que no viaje a México o que viaje y no hable de política. Claro. A este momento, digamos, ha habido un cambio enorme. Mira, Fidel, yo te hablo, pues primero como amigo. Si me habla primero como amigo, espero que no me diga que no vaya.
Bueno, vamos a ver, déjame platicar. Dígame, yo lo escucho. Yo creo que aunque haya después una variación electoral en América Latina, creo que volver a aquello anterior me parece a mí muy, muy poco probable. Claro que la historia a veces da sorpresas, pero no creo que esta pueda ser una de esas sorpresas. Te traigo para acá, para Argentina. ¿Cómo estás viviendo el momento preelectoral, con las posibilidades que hay, con el país que se está viviendo hoy? Bueno, lo estoy viviendo con una cierta preocupación. El escenario electoral que se está configurando presenta en este momento 3 candidatos que van un poco en los puestos a la cabeza, ninguno de los cuales realmente me satisface, mucho menos me convence. Y creo que de no modificarse ese cuadro, que no veo muy bien por dónde se puede modificar, lo más probable es que quien sea el ganador en estas elecciones va a representar un giro hacia la derecha, un giro hacia posturas ya más conservadoras en relación a las políticas que hemos conocido durante este periodo kirchnerista, ¿no es cierto? Eso va a ser muy notable en materia de política internacional. Me parece que va a haber, digamos, el caso en donde el giro puede ser menos pronunciado sería con una victoria de Scioli. Pero Scioli representa dentro del kirchnerismo una versión mucho más moderada, para decirlo suavemente, de lo que ha sido el gobierno de Cristina Fernández. Y es probable de que Scioli, ante las presiones que va a haber, seguramente para rectificar, entre comillas, el rumbo de la Argentina, para volver a insertar también, entre comillas, la Argentina en el mundo, lo más probable es que haya una especie de enfriamiento en las relaciones con Venezuela, con Ecuador, Bolivia, probablemente Cuba también, etc. ¿Por qué crees que se decanta en esta situación después de años en donde se volvió a hablar tanto de política, en donde la política estuvo en el centro de la escena? Mira, te respondo, pero antes déjame que diga una cosa más. Ese es el caso menos malo de los malos, ¿verdad? Después tenés el caso de Macri, en donde ahí sí el escenario sería realmente extremadamente grave, porque habría un retroceso prácticamente en todos los órdenes, una reimposición del modelo de los 90 a rajafuego, un realineamiento internacional de forma absoluta e incondicional con Estados Unidos, Alianza para el Pacífico, que es el gran verso que se está vendiendo ahora y que no tiene ninguna viabilidad, ¿verdad? Pero entonces es el caso más grave. O sea, estamos acá debatiendo entre una alternativa mala y una alternativa peor. No tenemos una alternativa buena. ¿Por qué? Lo que vos decís, bueno, yo creo que ha habido, probablemente por factores accidentales, la muerte de Néstor Kirchner, que de alguna manera vino a echar a perder la ingeniería política que se había pensado, ¿no es cierto? Un turno uno, un turno Cristina, otro turno Néstor, etcétera, lo cual te daba un periodo de 16 años de conformación de una nueva cultura política, ¿verdad? Renovar la cultura política argentina, algo que se ha hecho, ¿verdad? Porque fíjate hoy, la cultura política argentina hoy no es la misma del 2003. La politización de la juventud, ahí intervinieron varios factores. Creo que el bicentenario, aunque parezca una cosa menor, tuvo un papel importantísimo. El año 2010 fue un año clave en este proceso de transformación de la cultura política argentina, por el bicentenario y la muerte de Néstor. Y la rápida politización de la juventud, como gente que de repente dijo, bueno, o nos hacemos cargo o acá este país no tiene futuro. Y hubo un proceso de politización muy importante, que abarca además no solamente al Frente para la Victoria, sino inclusive otras expresiones políticas, inclusive de derecha. Sí, repotencia el resto. Totalmente. ¿No? Y el empoderamiento de distintos sectores marginalizados que quizá no participan de la vida partidaria, política activa, pero sí que, digamos, que han tomado una conciencia que no tenían. Seguro, y que hoy en día son demandantes en el teatro político, de manera tal que eso ha sido un cambio muy significativo. No puedes entender el fenómeno del PRO en Buenos Aires, en la capital, al margen de ese proceso de repolitización de la juventud. Por eso es un fenómeno mucho más profundo y mucho más preocupante para analizar. No es tan solamente los globos y el amarillo de Macri, tiene que ver con un fenómeno de un cambio muy profundo que tuvo en el kirchnerismo su principal beneficiario, pero no ha habido la gestación de una generación de recambio, de un liderazgo de recambio. O sea, Cristina no tiene recambio. No tiene recambio, o mejor dicho, no tiene un recambio adecuado a la altura de lo que se ha avanzado
y que tenga capacidad de proyectarse a seguir haciendo las muchas asignaturas que todavía están pendientes. ¿Y eso cómo funciona, Atilio? Vos que tenés diálogo con distintos referentes latinoamericanos de mucho peso, con García Linera, con Correa, con Evo y demás, con Chávez. ¿Es una cuestión pura y exclusivamente de que aparezca el jugador o la jugadora, la figura, o se puede gestar? Si no estuviese Evo en Bolivia, ¿hay quien hoy esté en condiciones de reemplazarlo con el carisma, con la capacidad de laburo, con la capacidad de cuadro político para gestionar? No, mira, estos personajes aparecen o no aparecen. O sea, estos no son productos de laboratorio. Vos no podés fabricar un Evo, no fabricás un Chávez, no fabricás un Correa. Digamos, son gentes que salen en un momento histórico donde se anudan tendencias profundas de la sociedad con cuestiones que pueden parecer fortuitas. Por eso Maquiavelo habla siempre de esta dualidad, ¿no? La fortuna y la virtud, ¿no? La fortuna, si querés llamarle la suerte, es una manera pobre de definir la fortuna, es mucho más compleja en Maquiavelo, pero en todo caso cuestiones afortunadas. Y la virtud, que tiene que ver con la capacidad propia, la energía, el valor, el vigor de un líder. Bueno, en la historia de las sociedades de repente hay también esa combinación. Tenés la suerte de que aparezca un líder en el momento oportuno. Si aparece tarde no te sirve, si aparece temprano tampoco. Chávez apareció en el momento justo, ¿verdad? Y cambia de alguna manera el gran escenario de América Latina. Fidel había aparecido, tal vez podría decir uno siguiendo esta analogía un poco audaz y temeraria, estimulada por el tequila y todo lo demás, de que tal vez Fidel llegó demasiado temprano para una América Latina que no estaba dispuesta a recibirla sino 40 años más tarde. Por eso la voz de Fidel resonó mucho en los 60, de repente se apagó y aparece con una fuerza extraordinaria a finales del siglo pasado y a principios de este siglo, ¿no es cierto? Después tuvo su accidente, etcétera, además la edad, pero me parece que hay ahí un problema de que vos no podés reemplazar eso con una operación de laboratorio. Por eso estos grandes liderazgos son liderazgos que la preocupación mayor que tienen que tener es ver de qué manera forman cuadros que no van a estar tocados por esa varita mágica que ellos tuvieron, pero que van a poder llevar adelante el proceso de cambio y de transformaciones. Y acá, digamos, nos hemos quedado un poco atrasados, habrá que ver cómo siguen los acontecimientos, pero yo estoy muy preocupado por eso que Correa llama la restauración conservadora, ¿no? Que creo que tiene que ver con todo el escenario internacional que hace que Estados Unidos esté trabajando muy fuerte para justamente hacer retroceder estos procesos.